Probabilidades. Para comenzar con probabilidades vamos a ver algunos conceptos que necesitamos, como el cálculo combinatorio. Factorial de un número natural. El factorial de un número natural es multiplicar al número por todos los números naturales anteriores a él. Por ejemplo, factorial de 6, que se escribe 6 con un signo de admiración y se lee factorial de 6, es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que en este caso da 720. Se definen aparte el factorial de 0, que es 1, y el factorial de 1, que también es 1. Permutaciones, y ahora sí entramos en el cálculo combinatorio. Por ejemplo, ¿cuántos números distintos de 3 cifras se pueden formar con los números 5, 6 y 7 sin repetir ninguna cifra? Para resolverlo, hacemos lo que llamamos el diagrama de árbol. Por ejemplo, para la primera cifra podemos poner un 5, un 6 o un 7. Si ponemos 5, para la segunda cifra nos quedan dos posibilidades, 6 o 7. Y una vez que definimos esa segunda posibilidad, para la tercera nos queda una única posibilidad. Lo mismo para el 6, para el 7. Esto es lo que llamamos el diagrama del árbol. Y aquí tenemos todas las posibilidades. Si observamos, para contar todas estas posibilidades vamos a tener 3 posibilidades para el primer lugar, 2 para el segundo, 1 para el tercero. 3 por 2 por 1, que sería el factorial de 3. Y eso nos da 6. Se escribe permutaciones de 3 elementos y es igual al factorial de 3. Otro ejemplo. ¿Cuántos son los anagramas de la palabra roca? Anagrama quiere decir que puedo cambiar de lugar las letras y no importa si la palabra tiene o no significado. Va a ser la misma lógica. Voy a tener 4 posibilidades para el primer lugar, 3 para el segundo, 2, 1. La misma idea de recién, 4 por 3 por 2 por 1. En general decimos permutaciones de n elementos que da factorial de n. Permutaciones con elementos repetidos. Las diferenciamos con apóstrofe. Quiere decir que en vez de P le vamos a poner P' a las permutaciones cuando tiene elementos repetidos. Ejemplo. ¿Cuántos anagramas distintos pueden formarse con la palabra canasta? Acá vemos que la idea es parecida a lo que veíamos recién, pero con la diferencia que hay 3A. Entonces, al cambiar de lugar va a haber palabras que se nos van a repetir, más allá del significado. Se va a repetir exacta la palabra. Entonces vamos a tener que sacar todos aquellos que sean cambios de lugar de la A. ¿Cuántas van a ser? Factorial de 3, van a ser las permutaciones de 3 elementos. Voy a tener que sacar las permutaciones de 3 elementos. Entonces me queda que las permutaciones de 7 elementos con 3 repetidos, así se lee, es el factorial de 7 sobre el factorial de 3. En general podría tener, en este caso tenemos solo la A que se repite, pero podría ser otra letra más que se repite. Entonces tendría que ser permutaciones de 7 elementos con 3 repetidos, con 2 repetidos. Obviamente la suma de los repetidos no va a poder dar más de 7. Para dar la fórmula general ponemos que podría haber más elementos repetidos, ¿no? Como en este caso que solo se repite la A. Siempre vamos a poner P', que sería permutaciones de n elementos con RS repetidos. En el numerador vamos a poner el factorial de n, o sea, de la cantidad de elementos que tenemos, y abajo los factoriales de cada uno de los que se repiten. Variaciones sin repetición. Por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras distintas pueden formarse con los números 1, 2, 4, 5, 8 y 9? El ejemplo es parecido a lo que teníamos antes, pero con la diferencia que ahora tenemos más números para elegir las 3 cifras. No como antes, que teníamos la misma cantidad de cifras para elegir que los que teníamos que formar. Acá tenemos más elementos para elegir que las cifras que tenemos que formar. Entonces lo llamamos variaciones, en este caso, de 6 elementos tomados de A3. O sea que tengo 6 en total y las cifras que voy a armar son de A3. Con la misma idea de llenar casilleros, tendríamos 6 posibilidades para el primer lugar, 5 para el segundo y 4 para el tercero. No seguimos como antes, que nos daba el factorial. Es 6 por 5 por 4. O sea que el número 6 va a ser el primer factor, y después voy a tener tantos factores, voy a ir bajando, parecido a lo que es el factorial. Pero ¿cuántas? ¿Hasta cuándo? Hasta lo que me dice este número. Son 3 factores que tenemos. Variaciones de n elementos tomados de acá. Y va a ser n por n-1 por n-2, k factores. Tantos factores como me dice el segundo numerito. Variaciones con repetición.
También lo vamos a diferenciar con apóstrofe. Si en el problema anterior no ponemos la condición de que las cifras sean repetidas, nos queda. Pensamos de nuevo la idea de llenar casillero. Para el primer lugar tenemos 6 posibilidades. Para el segundo también tenemos 6, no como antes que nos quedaban 5 porque las cifras no se podían repetir. Y para el tercer lugar también 6 posibilidades, 6 al cubo. En general vamos a decir variaciones con repetición de n elementos tomados de acá. Si no decimos nada es sin repetición, como decíamos antes, variaciones de 6 elementos tomados de A3. En este caso decimos variaciones con repetición de 6 elementos tomados de A3 y da otra cosa, ¿no? Y cuando le ponemos el apóstrofe entonces nos da n elevado a la k. Combinaciones. ¿De cuántas formas distintas pueden seleccionarse 3 representantes en un curso de 25 alumnos? Imaginémonos la situación que tenemos los 25 alumnos y queremos saber cuántos grupos de 3 personas. Por ejemplo, supongamos que hay un equipo que es Gastón, Alberto y Ramiro. Va a ser el mismo equipo que si es Alberto, Ramiro y Gastón. Es diferente de cuando hablábamos de los números, que no es lo mismo el número 457 que el 754. Ahora, si son equipos de personas, si yo los cambio de lugar, va a ser lo mismo. O sea que a las variaciones les vamos a tener que sacar las permutaciones. Aquí lo vemos. Las combinaciones de 25 elementos tomados de A3 van a ser las variaciones de 25 elementos tomados de A3 sobre las permutaciones de 3 elementos. En general va a ser combinatorio NK igual a las variaciones NK sobre permutaciones de K elementos igual, y aquí al desarrollar las variaciones y las permutaciones nos queda esta fórmula.